Una de las grandes diferencias que hay dentro del sector manufacturero de lo que ocurrió en el periodo 2002-2007, en donde todos los sectores industriales crecían, generaban empleo, invertían y demás, lo que se va después es un notable fenómeno de heterogeneidad y en varios planos. La primera diferencia que hay que anotar en la actualidad es en términos del mercado doméstico y el mercado de las exportaciones. Una cosa que es muy clara en el mercado doméstico argentino es que todos estos años de buen desempeño de la economía argentina, hoy el mercado doméstico está mucho más fortalecido de lo que había antes. Uno puede decir groseramente, el mercado doméstico hoy es el doble de lo que era algunos años atrás. ¿Por qué esto? Porque se crearon 4 o 5 millones de puestos de trabajo, porque el sector formal de la economía, esto es el 65% de la gente que está sindicalizada, aportó como todos los trabajadores hasta el 2006 en términos de una fuerte caída de su salario real para la recomposición de la economía, pero a partir de ese momento hubo una mejora de su poder adquisitivo. Y esto lo que tenemos entonces son mejores salarios, con más gente trabajando, la masa salarial en la Argentina se ha duplicado. A esto se le agregó una expansión de la política monetaria, de la política fiscal y fundamentalmente una tasa de interés real negativa, que lo que decía la gente es vale la pena consumir ahora más que ahorrar porque va a ser más conveniente poder gastarlo. Lo que tuvimos fueron un fuerte crecimiento de esta demanda doméstica. Este mercado doméstico más grande es un colchón de amortiguación muy fuerte al proceso de desaceleración que tiene la economía argentina. Y esto explica de alguna forma por qué la economía argentina ahora no tiene una implosión o una caída tan fuerte como tuvo, por ejemplo, en la crisis del 2008-2009 o en otros momentos de crisis de la economía argentina. Y creo que esto es un elemento positivo como para tener justamente un piso para ver si con el cambio de las reglas de juego se puede volver a recrear este rol dinámico de la industria. Digamos, la otra pata del problema de una economía que se ameseta y que ingresa en una zona de turbulencia, de mayor restricción, y que obliga a pensar cuán diversificada está la economía para amortiguar los efectos de esa crisis, cómo impacta sobre la sociedad es cómo impacta sobre nuestros bolsillos y cómo impacta sobre el empleo. Una economía que logra recuperar el empleo a partir de un ciclo de reactivación que tiene que ver sobre todo con la reactivación del mercado interno, con la recomposición de la economía doméstica, pero sobre todo también con la recuperación de una economía esencialmente agroexportadora, agroindustrial exportadora. Cuando esta economía se desacelera y se contrae, inevitablemente el empleo es el principal afectado. La conflictividad social aumenta, la pelea por el salario y el ingreso aumenta, y esto es un poco lo que está viviendo el país hoy. Parece que pensar en términos de mantener los niveles de empleo sobre las mismas bases estructurales de una economía que se manifiesta muy dependiente del mercado externo, tiene este problema. El otro punto que es fundamental es el tema del endeudamiento. Y la Argentina hoy tiene una situación muy favorable frente a la crisis internacional, que es un notable proceso de desendeudamiento. Ahora el gobierno va a pagar dentro de unos días una parte de los BODE en 12 y uno se sorprende con los números. Al final de la convertibilidad, la deuda externa del sector público argentino era el 160% del producto. Hoy, después de ese pago, la deuda que va a tener la Argentina en dólares con el mercado voluntario de pagos, esto es lo que es el sector privado, el financiamiento con el sector privado, eliminando los organismos y demás, va a estar por debajo del 10%. Y al mismo tiempo también está desendeudado el sector privado. El sector privado al final de la convertibilidad, el 30% de los préstamos lo tenía en cartera morosa, eran incobrables, y al mismo tiempo una cantidad enorme de empresas tenían deudas que superaban sus activos. Casi uno podía caracterizar al sector manufacturero en una situación de patrimonios netos negativos. En estos años ha habido un brutal proceso de desendeudamiento, es decir, la gente ha invertido con sus propios ahorros,
sin acceso al mercado voluntario de créditos internacionales y con un mercado de capitales domésticos muy pequeño y que no está armado para prestar al proceso de inversión del sector empresarial. Y hoy lo que tenemos es un sector empresarial que tiene un nivel de morosidad con los bancos inferior al 0,5%, uno de los más bajos del mundo, y al mismo tiempo prácticamente no tiene situaciones de endeudamiento. Ambos, el sector público y el sector privado, al mismo tiempo tienen muy buenas reservas. El sector privado tiene los dólares que sacó estos años más los dólares que sacó en otros años, lo cual le da un colchón muy fuerte, y el sector público tiene alrededor de 46, 47 mil millones de dólares, que es un número alto, significativo, importante. Entonces, el canal financiero no nos afecta en términos de las turbulencias en el plano internacional. Por un lado es bueno que el país esté en mejores condiciones para afrontar un momento de crisis internacional porque está más distanciado de los vientos y borrascas que esa tormenta supone, y la crisis europea es la dimensión más cercana que tenemos respecto de eso. Pero por otro lado, si en los años 30 retirarse del mundo era una ventaja, yo no sé hasta dónde, y también hay que poner entre signos de interrogación que estar preservado de la inserción internacional es algo que nos beneficie naturalmente. Entonces, ¿cómo se resuelve este dilema? ¿Autonomía o aislamiento? La respuesta inmediata es, bueno, el país es más autónomo en tanto esté integrado en la región, y si en la región tenemos una economía y una potencia regional que funciona como una locomotora dentro de esa corriente internacional, y entonces ahí aparece Brasil, la alianza con Brasil y alianzas estratégicas con distintas pequeñas locomotoras de ese mundo más turbulento nos permite insertarnos y preservarnos al mismo tiempo. Esta es un poco la estrategia, un mundo más multipolar, un mundo sin hegemonías muy claras, un mundo en transición y un mundo en crisis le permite al país ir buscando oportunidades, diversificando sus búsquedas en términos de inserción económica internacional, y regionalmente preservarnos en espacios regionales más vastos, más amplios. Y este es el modelo del Mercosur, de UNASUR. El contexto internacional ahora es, obviamente, todos sabemos lo que es la crisis europea, sabemos que el mundo está creciendo menos, sabemos que Estados Unidos se está recuperando, pero a niveles muy pequeños y demás, pero sin embargo el mundo todavía sigue siendo favorable para la Argentina. Y por supuesto no es el escenario internacional que tuvimos durante muchas décadas, donde los términos de intercambio eran notablemente favorables y demás. Puesto con algunos ejemplos muy sencillos, a nosotros lo primero que nos importa es el precio de la soja. Hoy la soja está a $570 la tonelada, un precio espectacularmente bueno. Pensemos que antes lo que pensábamos en 2008 y 2009, qué es lo que hacemos con la soja a $300. Y tenemos acá también otra ventaja. La Argentina durante décadas, durante el año 30 hasta el año 70 exportaba producía 20 millones de toneladas de granos. Ahora estamos en valores que superan los 100 millones de toneladas. Esto es, tenemos muy buenos precios y tenemos 5 veces las cantidades. También los precios de los commodities industriales son buenos, y esto también es un cambio frente a los problemas de la industrialización que teníamos en la sustitución de importaciones. En los años 70 no teníamos divisas porque fundamentalmente no teníamos producción de aluminio, de acero plano, de productos petroquímicos, una cantidad de actividades que en la Argentina no se fabricaban. Eso era la principal demanda de divisas del sector industrial. A fines de los años 70 y durante toda esta etapa, la Argentina tiene unas 20 plantas de las más modernas del mundo, y no solo no necesitamos importar estos bienes, sino que son una parte sustancial de nuestro comercio exterior. Esto es un cambio estructural significativo. Esto es, los mejores precios internacionales del mundo en la soja y en los commodities industriales se acompañan de una dinámica de cambio estructural que tuvo la Argentina, que pasó con un dinamismo notable y un proceso innovador
espectacular para producir insumos agropecuarios y al mismo tiempo hoy somos exportadores de los denominados commodities industriales, aluminio, petroquímica, acero, pasta de papel, etc. No podemos en ningún momento, en este escenario de crisis y cambio de etapas, desatender el aspecto institucional. Creo que es clave, ¿no? Así como el aspecto educativo y de desarrollo científico-tecnológico es clave pensarlo inserto en el funcionamiento de las economías. El aspecto institucional, que es el nexo entre la gobernabilidad y los movimientos sociales, en esta turbulencia, supone que el valor agregado que una sociedad, que un país le puede poner a sus capacidades de desarrollo está dado por su calidad institucional. ¿Qué significa esto concretamente? Que no dependa en primer lugar de las decisiones más o menos atinadas de un gobernante en un momento determinado, sino de cómo ese gobernante resuelve en el contexto de mecanismos eslabonados de articulación de instituciones que los preexistan y los sucedan, que vayan más allá de su mayor o menor acierto en una decisión determinada.